incluso del mismo Papa Francisco, solo en concepto de ellos nada más, el hombre es un común y corriente de los animales. Pero de acuerdo a Alexander von Humboldt, uno de los grandes genios de la geografía, alumnos, el hombre es lo más valioso que tiene el planeta Tierra, porque es el único capaz de entender, de deleitarse cuando ve la naturaleza, es el único capaz de entender cómo funciona la naturaleza, alumnos, y por lo tanto puede proyectar proyectos, valga la redundancia, alumnos, puede proyectar ideas de desarrollo, ¿ya? Puede embellecer el paisaje. Como dijo alguna vez Vladimir Vernadsky, otro de los grandes geógrafos rusos, la misión del ser humano, alumnos, es embellecer el planeta. Esa es nuestra misión. Pero ese embellecimiento tiene que fundamentarse en la matemática de Gauss, en la matemática de Riemann, en la física de Einstein, la física de Arquímedes. ¿Ya? Tiene que fundamentarse, alumnos, en lo que es la geometría de la perspectiva, en la astronomía. ¿Te das cuenta, alumnos? Entonces, ahí tenemos pues la trascendencia que tiene la geografía como ciencia, y donde justamente el hombre tiene una valoración especial. Digo esto, alumnos, porque hoy en día todo el mundo habla de que lo peor que existe en la Tierra es el hombre, ¿no? El depredador, el contaminador, el bicho, el virus, la bacteria, el cáncer de la Tierra, la que hace daño al mundo es el hombre, ¿no? En verdad es un concepto bastante deshonesto. No es honesto, alumnos. Vladimir, y aquí tengo a Vladimir casualmente, alumnos. Ahí está Vladimir, la del lado derecho, dijo una vez: el hombre es un granjero de la biosfera, es un jardinero de la naturaleza, ¿ya? Y su misión es embellecer la tierra. Humboldt, ¿qué dijo, alumnos? El hombre tiene que tener un amor sublime por la naturaleza. Y ese mismo amor sublime que a ti te hace, digamos, sentirte trascendente cuando ves una hermosa flor o ves un hermoso paisaje, ese sentimiento de ternura también tiene que ser para con los seres vivos, alumnos, con los seres humanos, con el mismo ser humano, alumnos. Porque si nosotros despreciamos al ser humano por despreciar nada más, porque nos meten en la cabeza, eso sería una tragedia, alumnos. ¿Ya? Digo esto porque hay seres humanos hoy en día que tienen poder y no hacen nada por el prójimo, alumnos. Tienen una maldad perversa y provoca la muerte de millones de personas, de miles de personas. Ya, entonces ya sabes, para la geografía, ¿tú qué eres? ¿Depredador o jardinero? ¿Tú qué eres, ante todo? Jardinero. Jardinero. Claro, jardinero, alumnos. ¿Somos depredadores o no? Sí, alumnos. Humboldt y Vernadsky dice, ¿el hombre es un depredador? Sí es, pero no es su característica principal. Porque el hombre es ante todo creador, transformador de la naturaleza, es jardinero de la biosfera, dice. El león depreda, de vacunos, de ovejas, diciendo que voy a criar para luego comerlo en el futuro. ¿Ustedes han visto un león haciendo ganadería, alumnos? ¿Alguien ha visto un león haciendo ganadería? ¿O ha visto una jirafa haciendo cultivo de alfalfa, cultivo de forrajes, diciendo para que se alimenten en el futuro? ¿Han visto eso alguna vez ustedes? ¿Quién me responde la pregunta? No. No, no es cierto. En cambio, ¿quién puede hacer las dos cosas? Puede depredar, claro, pero también puede compensar haciendo mucho más grande un daño que puede provocarlo, si no. Es el hombre, alumnos. Si el hombre tala un árbol, si quiere el hombre por ese árbol, puede sembrar 100 árboles. Eso nunca lo va a hacer una jirafa, alumnos. Así que Vernadsky tiene razón. El hombre es el agente creador.
es el jardinero de la biosfera. A ver, ¿quién me dice? ¿Qué es un jardinero? A ver, el jardinero, ¿cómo es? ¿Cuál es la cualidad del jardinero? ¿Alguien puede responder esa parte? A ver, ¿qué es el jardinero? ¿Cuida las plantas? Pero ¿cómo lo cuida? ¿Cómo lo ves? Cuando ellos trabajan con la planta, ¿cómo lo hacen? ¿Qué sienten? ¿Han visto cómo ellos tienen ese comportamiento cuando están trabajando con las plantas? Mire su rostro. ¿Cómo es el rostro de un jardinero, alumnos? ¿Cómo lo hace cuando trabaja la planta? ¿Cómo lo hace? ¿Mm? ¿Ya qué ven en la pantalla? ¿Están viendo algo en la pantalla o no? Ya, este es el jardinero, alumno, miren. Miren ustedes el semblante. Miren ustedes, alumnos, la sensación, el deleite que tiene ese señor. Ese mismo sentimiento es lo que nosotros tenemos que tener con respecto a nuestro planeta, con respecto al medio ambiente. ¿Ya? Entonces, si tú tienes claramente eso, entonces serás un buen ser humano para la naturaleza y para la humanidad. Pero si antemano te sientes culpable de la contaminación del planeta Tierra por calentamiento global, te echas la culpa de que somos los peores, somos depredadores, ya para qué existes ya. Más bien va a hacer daño a la naturaleza, triplemente, cuádruplemente. ¿Ya? Ya, entonces continuamos aquí. ¿Qué más? La geografía, ¿dónde empezó? ¿Quién me responde? ¿Quiénes fundaron la geografía, alumnos? La geografía empezó en Grecia, todo el mundo lo sabe, ¿no? Ahí está Hecateo. Hecateo de Mileto fue el primer geógrafo de la historia de la humanidad. Hecateo de Mileto, alumnos, escribió un libro que se llama El viaje. Él empezó a viajar por la zona del Mediterráneo y en esos viajes hacía anotaciones de paisaje, de río, de bosque, de culturas, de pueblos. Ya empezó entonces la descripción. Y eso sería el trabajo más remoto de la geografía, el viaje de Hecateo de Mileto, alumnos. Otro de los grandes exponentes de la geografía sería Eratóstenes de Alejandría. Él llegó a calcular, alumnos, el tamaño de la Tierra mediante métodos geométricos y astronómicos. Ya lo veremos más adelante. ¿Ya? Así que Eratóstenes es la que introduce a la geografía lo que se llama la cartografía y todo lo relacionado a lo que es el principio de localización. Porque Eratóstenes decía que hay que delimitar el área, el perímetro, ¿ya? Hay que establecer lo que es el centroide, las coordenadas, los puntos extremos de un territorio para ser estudiado con alta precisión, para conocer sus desniveles, su ubicación en una coordenada. Ya ves, alumnos, eso es un gran aporte, un aporte genial de Eratóstenes. Pero a partir del siglo XIX en adelante, trasciende la figura de Alexander von Humboldt. Humboldt es el geógrafo más grande de todos los tiempos, alumnos. Alexander von Humboldt, que ven aquí ustedes en la imagen lado izquierdo, fue hijo de un rico de origen alemán. Él, cuando tenía entre 18 y 20 años, le dijo a su padre: padre, si me vas a dejar una herencia, una fortuna en el futuro, mejor es que lo hagas de una vez. Quiero que financies mi viaje, mi travesía por el mundo. Quiero investigar la naturaleza, quiero conocer pueblos, países y continentes, le dijo. Y entonces su padre era muy inteligente y le dio todo el respaldo. Alexander von Humboldt salió de Alemania, se fue para la zona de Dinamarca, entró a Suecia, Noruega, Finlandia, entró a Rusia, de Rusia bajó hasta la India, alumnos, estuvo por Europa Central. ¿Ya? Y en todo ese recorrido Humboldt fue estudiando las pendientes, los climas, los biomas, ¿ya? Diferentes formas de comportamiento que presentaba la naturaleza. Y después hizo el viaje al Nuevo Mundo, alumnos. Vino a América del Sur, llegó a Venezuela, pasó a Colombia, de Colombia pasó a Chimborazo, ingresó al Ecuador.
Y estando en el Ecuador, dijo, vamos al Perú, ingresó al Perú, alumnos, y llegó al Perú y se encontró con Hipólito Unanue, conversaron, tomaron café. Hipólito Unanue era parte de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, ahora es Mayor de San Marcos, ya de la Escuela de Medicina San Fernando, estaba ahí. Humboldt estuvo aquí en el Perú, alumnos. Y Humboldt decía lo siguiente: ¿por qué Perú y por qué Lima exactamente no es como Venezuela, lluvioso con bosque tropical exuberante? Si este lugar es tan igual que ese lugar, está cerca de la línea ecuatorial, ¿por qué aquí no hay lluvia? ¿Por qué la costa es desértica? Entonces salió a explorar, se fue a la Costa Verde, entró a Morro Solar Chorrillos, luego viajó hasta la zona de Ica. Y estando en Ica, divisó en las islas bastante pingüinos. Y dijo, qué raro, ¿qué son los pingüinos aquí? Si los pingüinos solamente viven en los polos nada más, en las regiones antárticas, ¿qué hace aquí en el Perú? Qué raro, estos pingüinos, ¿cómo llegaron aquí? O alguien lo ha traído y lo ha dejado por ahí. No, no. Lo que pasa, Juan, es que los pingüinos habían en el Perú porque hasta ahí llegaba aguas frías desde la Antártida. Notó que el mar era frío y descubrió que era la causa por la cual entonces no había lluvia en la costa. El paisaje desértico de la costa se ve al mar frío. Eso fue su conclusión, alumnos. Midió la temperatura de las aguas de nuestro mar y en honor a él existe lo que se llama la corriente de Humboldt. Ya, él estando aquí trabajó bastante en lo que es la tecnología, inventó cierta tecnología como por ejemplo las isotermas, o es un método inventado por él para medir la temperatura ambiental. Luego vio en las islas que había bastante alcatraz, bastante guanay, y vio que había grandes extensiones de guano, y dijo que ese guano tenía miles de años de tiempo de acumulación. Sacó un trozo, se lo llevó a Europa en una bolsa, a un laboratorio. En Europa descubrieron que el guano era un recurso que tiene alto contenido de nitrógeno y era bueno para los suelos de Europa para aumentar la producción agrícola. Y entonces de esa forma, vino el boom del guano en nuestro país. Humboldt dio a conocer al mundo la importancia del guano. ¿Ya ves? Entonces Humboldt hizo un trabajo genial, alumnos. Una de las características principales del geógrafo es que tiene que viajar. Tiene que conocer lugares, países, continentes, culturas, ecosistemas. Tiene que ser una persona que maneje tecnología, ¿no? Hoy en día, por ejemplo, como los GPS, ¿ya? Tienen que conocer la estadística, la cartografía, etc. Entonces, con todo eso, Humboldt ya empezó a dar un trabajo de alto nivel para las ciencias geográficas. Otro de los grandes que contribuyó alumnos al desarrollo de la geografía ha sido Vladimir Ilich, el ruso, que está al lado derecho. Él, por ejemplo, planteaba que el hombre tiene que crear grandes ecosistemas de impacto visual, como por ejemplo esta obra arquitectónica. Tiene que integrar elementos de la naturaleza en el desarrollo urbanístico, en el desarrollo agrícola. ¿Ya? Tiene que considerar, en este caso, el valor de la naturaleza, de acuerdo a Vladimir Vernadsky, así se llama, Vladimir Vernadsky, alumnos. Listo. Ahora bien, otra pregunta fácil. Alumnos, ¿qué significa geografía? ¿Alguien me puede decirme, geografía, qué origen tiene? Griego. ¿Cuál es el significado etimológico de la geografía, alumnos? Geografía etimológicamente significa descripción de la tierra. Geo es igual a tierra y grafía es descripción. ¿Ya? Eso entonces viene a ser el significado de la geografía. Personajes importantes que hemos nombrado ya, está Humboldt, está Veranius, está Carl Ritter, Federico Russell, entre los grandes exponentes. En el pasado tenemos a Cateo de Mileto, Anaximandro, ya principalmente ellos, porque ya lo demás como Galileo nunca fueron geógrafos, ahí se equivocaron garrafalmente. Nicolás Copérnico tampoco no fue geógrafo, el que fue geógrafo fue Cateo de Mileto. En cierta manera Anaximandro, Eratóstenes sí fue geógrafo, geómetra y matemático, ya nadie más. Los demás eran viajeros.
o tenía otro dominio, otro campo. En la Edad Moderna, sí, todo lo que se nombra ahí como Humboldt, Barenius, Kant, son geógrafos, incluyendo Paul Villalat-Blach. Los franceses y los alemanes son los máximos exponentes de la geografía en la actualidad, alumnos. Son los máximos exponentes de la geografía. ¿Ya? Bien, entonces, en base a esto, vamos a resolver la pregunta rápidamente. Pero antes de eso, me olvidaba acá. La ciencia que estudia el espacio terrestre es la geografía. A la geografía le interesan los paisajes urbanos y los paisajes rurales, donde se ve claramente la intervención del hombre sobre la naturaleza, alumnos. ¿Ya? El geógrafo tiene que dominar la cartografía, tiene que dominar programas para hacer dibujos sobre la superficie de la Tierra y otros elementos. Por otro lado, también tiene que dominar la parte matemática, las estadísticas, las frecuencias, etc. ¿Ya? Y aparte, la geografía también tiene que entender la parte filosófica, la parte científica. Por ejemplo, un principio importante dentro de la geografía viene a ser la causalidad. La causalidad, alumnos, indica las causas y consecuencias en los fenómenos naturales. Por otro lado, también sabemos de que todo cambia en la naturaleza, ¿sí o no? El verano, el invierno, la sucesión de las estaciones es una prueba de que todo está cambiando, todo sigue un proceso de ciclos. Ya, eso hay que tener claramente cuando uno está dentro de lo que es el campo de la geografía. ¿Ya? Y la geografía, como les decía, es la ciencia para el desarrollo territorial. Bien, entonces, primera pregunta, ¿qué dice? Que nos queda 2 minutos. ¿Qué entiendes por geografía? ¿Cuál es tu respuesta? Respuesta, anotar ahí, es una ciencia espacial. Anoten, muchachos, es una ciencia espacial. ¿Cómo suena? Dos, ¿qué es el espacio geográfico? Ya, respuesta, es el espacio terrestre transformado por el hombre. Es el espacio terrestre transformado por el hombre. Ya, transformado por el hombre. ¿Te das cuenta? Es el espacio terrestre transformado por el hombre. Define los siguientes componentes del geosistema. Ya. Eso de geosistema, alumnos, hay que poner un entre paréntesis nada más. Eso ya se verá más adelante. Pero en todo caso, antropósfera viene a ser dominio que corresponde al hombre. Ya es, entonces ahí colocar, es el hombre como población, antropósfera. El hombre como población y su cultura. Ya, el hombre como población y su cultura es la antropósfera. Hidrósfera es la masa acuática de la Tierra. ¿Ya? Hidrósfera es la masa acuática de la Tierra. Cuarta pregunta. La geografía no estudia. ¿Qué no estudia? Ya, los eclipses, porque eso corresponde a la astronomía. La geografía estudia todo lo demás, pero menos los eclipses, porque eso lo hace la astronomía, alumnos. Eso lo hace la astronomía, no te olvides. Ya, lo hace la astronomía. Geograma. ¿Quién es el padre de la geografía descriptiva? Humboldt. Ya, padre de la geografía descriptiva. Geografía descriptiva. ¿Quién es, alumnos? Hecateo de Mileto. Ya, uno de ellos es Hecateo de Mileto, claro. Principalmente es Hecateo de Mileto, porque es de la primera generación. Ya, Hecateo de Mileto. Elemento biótico del geosistema relacionado a la zoogeografía. Ya, ¿cuál sería ahí, alumnos? ¿Sería la fitogeografía? Ya, a la zoogeografía. Sería entonces la fitogeografía o en todo caso la antropósfera. La antropósfera. ¿Ya? Otro. Con él, las geografías que carácter de ciencia. Bueno, eso es un concepto ya que sí superado, Juan. La geografía empieza como
ciencia desde el primer momento. No sé por qué siempre dice con Humboldt. Bueno, colocamos ahí. Con él la geografía adquiere el carácter de ciencia. Sería con Humboldt, con Alexander von Humboldt. 4. El paisaje debe ubicarse haciendo uso de las coordenadas geográficas. Sí, es verdadero. Ya, eso es coordenada, ¿no es cierto? Localización. Se llama localización. 4, localización. 5. Elemento biótico del sistema relacionado a la fitogeografía. ¿Qué sería, alumnos? Plantas. Zoogeografía sería animales y fitogeografía sería plantas. Ya, de esa forma. Ya, ese es el esquema básico de la ciencia geográfica de acuerdo a lo que normalmente se dice en el Perú, alumnos. Pero en verdad, quiero que ustedes tengan la opinión correspondiente. Lo que dicen los alemanes. ¿Cómo enfocan los alemanes, los franceses, los europeos a la geografía? ¿Cómo lo ven? De la siguiente forma, a ver, ¿qué opinan ustedes? ¿Qué enfoque les gusta más? ¿La que se hace en el tercer mundo o lo que se hace en el primer mundo? Ya, lo que dice el primer mundo es lo siguiente, alumnos. Miren, geografía es una ciencia espacial. Ciencia de los territorios. Ciencia de los territorios. Esa es la geografía, alumnos. En la ciencia espacial es la ciencia de los territorios. Y por lo tanto tiene importancia estratégica para el desarrollo nacional, para la defensa y seguridad nacional. Ya, ahí está. Tiene importancia estratégica para la defensa y seguridad nacional. ¿Qué le parece? Y en base a esto, jóvenes, se dice que la geografía sirve para qué? Sirve para hacer esto. Miren, escuchen, sirve para hacer demarcación territorial, sirve para hacer ordenamiento territorial, sirve para hacer gestión territorial, sirve para hacer desarrollo territorial. Desarrollo territorial. O sea, para todo eso sirve la geografía, Lucas. ¿Ya? Para todo eso sirve la geografía. ¿Qué te parece? ¿No? Ya, ahí está. ¿Están viendo la pantalla? ¿Se ve o no se ve? Sí, se ve. Ahí está, perfecto. Entonces ahí está la importancia de la geografía. ¿Qué más, alumno? Dice de que aquí tenemos el espacio terrestre. Este es el espacio terrestre, ¿está bien o no? Y dentro de ese espacio terrestre tenemos lo que es, alumnos, escuchen esta parte, tenemos lo que es el espacio geográfico. A ver, un ratito ya. Un minuto más, alumnos. Breve, no es breve.
¿Aló? ¿Me escuchan uno? Ya, entonces le decía a algunos de que aquí el agente más importante que transforma la naturaleza es el hombre, ¿no es cierto? El hombre. Ya, entonces, dentro de ese espacio, la que tiene más trascendencia es el ser humano. Y por lo tanto, el hombre puede ser demarcación territorial, puede ser ordenamiento, puede ser desarrollo, puede ser gestión territorial. Ya, ese es el enfoque que se da en otros países. Por ejemplo, en Brasil, en misma Alemania, en Francia, en Rusia, a la geografía lo ve como una ciencia estratégica para el desarrollo territorial. Y la prueba de ello fue que en estos países los paisajes son muy organizados, ¿no? Son muy desarrollados. ¿Ya? Por ejemplo, saca tu cuenta cómo es, por ejemplo, el paisaje que recorre el río Volga en misma Rusia. ¿Qué notan ustedes aquí, alumnos? ¿Acaso aquí no hay, por ejemplo, planificación urbana, no hay ordenamiento urbano? ¿Ven en la pantalla o no? ¿Se ve? Ya, esto es el paisaje en Rusia. Mire el diseño, la construcción, las obras de infraestructura, la ciudad, campo verde, río limpio. Eso obedece a un ordenamiento del espacio, ya, ordenamiento territorial. Ni hablar si hablamos de países como, por ejemplo, Nueva Zelanda, Australia, Noruega, etcétera. Y ahí la diferencia, ahí está la importancia que tiene la geografía para el desarrollo de los países. Bien, entonces el día de hoy nos vamos a quedar aquí. Eso sería todo. ¿Ya? ¿Me escuchan, alumnos? ¿Aló? ¿Me escuchan? ¿Aló? Se escucha, profe. Ya, ya, entonces nos quedamos aquí. Eso sería todo. Que tengan un bonito día, muchachos. Listo. Ya, profesor. Ya nos vemos. Ya, profesor. Buen día para todos. Chao, profesor. Nos vemos. profesor. Chao, profe.